Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la primera lección de nuestro curso de matemática, razonamiento lógico y matemático 1. Ok, estamos viendo lo que son afirmaciones, ya estamos entrando a la lógica, que es el primer tema de nuestro curso, la lógica. Y habíamos definido lo que es una afirmación o enunciado, ¿verdad? Es una oración declarativa, una oración que establece algo, un hecho, que usted puede clasificar como cierta o falsa. Estábamos viendo algunos ejemplos. El primero que habíamos mostrado era que está lloviendo. Esa es una afirmación o enunciado, porque es una oración declarativa, establece que está lloviendo. Que puede ser que sea cierto, puede ser que sea falso, ¿verdad? La segunda que tenemos aquí dice que muchas flores. Eso no es una oración declarativa, no es una afirmación o enunciado. Porque fíjense que no establece un hecho. Es como una admiración de alguien que ve muchas flores. ¿Qué muchas flores? Si hubiese dicho hay muchas flores, eso es otra cosa. Ahí se establece un hecho de que hay muchas flores y eso puede ser que sea cierto, puede ser que sea falso, ¿verdad? Pero ¿qué muchas flores? Eso no es una oración declarativa, por lo tanto no es una afirmación, no es claro, podríamos decir también que no es un enunciado, no es una oración. Fíjense en esta otra, dice me pongo los zapatos nuevos o me pongo la camisa nueva. Esa es una oración declarativa, una afirmación o enunciado, porque establece, de hecho establece dos hechos, que se ponen los zapatos nuevos o que se pone la camisa nueva. ¿Ves? Así es que esta es una afirmación o enunciado. Esta otra, siéntate y mantente callado. Pues yo diría que esa no es una afirmación o enunciado porque no establece un hecho. Es una oración en donde se da una orden a alguien que se siente y se mantenga callado. Pero no establece ningún hecho. ¿Eh? Así es que no es un enunciado. Se sentó y se mantuvo callado. Ahora está así. Esta establece de hecho dos hechos. Se sentó, se mantuvo callado. ¿Ves? Así que esta sería una afirmación o enunciado. Y esta dice, ¿qué hora es? Pues esa no es una oración que establece un hecho, es una pregunta que le hacen a alguien, ¿qué hora es? No establece un hecho que usted pueda decir, es cierto o es falso, ¿verdad? Así que esa no sería, es una oración, claro, pero no es una afirmación ni un enunciado, no es ni oración, no es una oración o enunciado. ¿Okay? Bien. Bueno, pues ahí tenemos unos ejemplos de lo que son afirmaciones o enunciados, ¿verdad? Son oraciones. Las afirmaciones o enunciados son oraciones que establecen un hecho en los cuales usted puede entonces clasificar si son ciertos o son falsos. Si usted no puede clasificar la oración como cierto o falso, no es una afirmación o enunciado. Porque no es lo que se llama una oración declarativa, que usted conoce desde sus grados primarios, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver, fíjese, aquí yo voy a anotar de esas afirmaciones, dos de ellas, ¿verdad? Dos de ellas. Específicamente la 3 y la 5. En la 1, que era una oración, que era una afirmación o enunciado, se establecía un hecho, que está lloviendo. En la 3 y en la 5, que también son enunciados o afirmaciones, ¿verdad? Se establecen hechos, más de uno, ¿verdad? En la 3 se establece este hecho, que alguien que se identifica como yo, me pongo los zapatos nuevos. Y también establece este otro hecho, me pongo la camisa nueva. En la 5 también se establecen dos hechos. Alguien se sentó y ese alguien se mantuvo callado. Así que fíjense que hay afirmaciones que pueden tener más de un hecho, establecer más de un hecho. Hay afirmaciones que pueden establecer más de un hecho, como lo son los ejemplos
3 y 5 arriba, ¿verdad? Anteriores. Bien, pues definición. Una afirmación o enunciado. Recuerde que esas dos palabras son sinónimos, ¿ok? Usted puede decir afirmación o puede decir enunciado y se refiere a lo mismo. Una oración que usted puede clasificar como cierta o falsa. Ajá. Es compuesta si contiene más de una afirmación. O enunciado, ¿verdad? Bueno, la palabra o frase que relaciona a las afirmaciones en una o en un enunciado compuesto se llaman conectores. Los conectores. Ejemplos, ¿ok? Ejemplos. Bueno, fíjese, el ejemplo 3 y el ejemplo 5 serían ejemplos de afirmaciones o enunciados compuestos, ¿ok? Porque fíjese que presentan, cada uno de ellos presenta dos afirmaciones. Esta presenta la afirmación, me pongo los zapatos nuevos, que puede ser cierto, puede ser falso, y la afirmación, me pongo la camisa nueva, que puede ser cierto o puede ser falso, ¿verdad? Puede ser una afirmación compuesta y la palabra o frase que relaciona a esas dos afirmaciones en esa afirmación compuesta es la palabrita o, que fíjense que da la casualidad que consiste de una sola letra. O, ¿ves? Así que esa palabrita que relaciona a las dos afirmaciones en esa afirmación compuesta por dos afirmaciones sería el conector en esa afirmación compuesta. En la 5, que dice se sentó y se mantuvo callado, ¿verdad? Esta es la primera afirmación, se sentó, que puede ser que sea cierto, o sea, que sea falso. Y se mantuvo callado, que puede ser que sea cierto o sea falso, ¿verdad? Pues esta palabrita, la palabrita y, que da la casualidad que consiste de una sola letra, sería el conector en esa afirmación compuesta, ¿ok? Así que, por ejemplo, en la afirmación del ejemplo 1, es compuesta y el conector es la palabra O, ¿ok? Esa palabrita que consiste de una sola letra, O. Segundo ejemplo, la afirmación, o vamos a poner el enunciado para estar usando, ¿verdad? Ambos son sinónimos. El enunciado del ejemplo es compuesto, consiste de dos afirmaciones, ¿verdad? Se sentó y se mantuvo callado. Esta también es compuesta, se compone de las afirmaciones me pongo los zapatos nuevos y me pongo la camisa nueva. Y el conector es la palabra y, ¿ok? Que también consiste de una sola letra, ¿no? Muy bien, vamos a hacer este comentario. Muy importante. Que dice, perdóname un segundito, voy a aprovechar porque hay mucho ruido de afuera
y voy a cerrar las ventanas. Prendo el aire acondicionado para que no oír tanto ruido de afuera. Es mejor oír el zumbido del aire que entretenernos con lo que se oye de afuera. Bueno, comentario. En matemáticas es muy común representar unas cosas por medio de unos símbolos o signos. Cuando esos símbolos son letras, o sea, cuando yo uso letras para representar esas cosas en matemáticas, a esas letras se les llaman variables. Así podríamos representar afirmaciones por medio. Antes de eso, cuando se usan letras como variables, las variables, que son letras que representan otras cosas, se escriben en forma itálica. Cuando usamos letras para representar otras cosas, estas se escriben en tipo itálico. Claro, eso en libros. ¿Okay? Así, por ejemplo, podríamos representar afirmaciones por medio de variables. ¿Okay? O sea, por medio de letras. Por ejemplo, vamos a ver estas dos afirmaciones, la 3 y la 5, que hemos dicho que son afirmaciones compuestas, ¿verdad? Seguimos aquí. En el ejemplo 3 anterior, dejamos que P represente al enunciado: me pongo los zapatos nuevos. Y Q, que represente al enunciado: me pongo la camisa nueva. Bien. Entonces, podríamos representarla como P
y Q, perdón, o Q, ¿verdad que sí? Así que fíjese, esa afirmación compuesta yo la podría simplificar, no escribir tanto y escribir esto, ¿ves? Y entonces fíjese que yo leería eso. Bueno, ¿qué era P? P va a representar el enunciado me pongo los zapatos nuevos. O, ¿y qué es Q? Q representa el enunciado me pongo la camisa nueva. Así que yo leería eso, igual que leo aquello. Esto, me pongo los zapatos nuevos o me pongo la camisa nueva. ¿Se fija? Así que fíjese, muchos estudiantes dicen, mi madre, matemáticas, ¿por qué se meten las letras? ¿Verdad? ¿Por qué no bregan con números? Pues mire, fíjese que las letras facilitan las matemáticas, porque en vez de escribir tanto, mire, con escribir esto, ya yo dije esto. ¿Ves? Es una forma de escribir, una forma corta de escribir esto, más sencilla. ¿Se fijan? En el ejemplo 5, el segundo ejemplo, de los anteriores, ¿verdad? Si dejamos que la letra R represente al enunciado se sentó, o sea, el primer enunciado que compone esa afirmación compuesta, y la letra y que S represente a la afirmación, se mantuvo callado, entonces podríamos representarla con el símbolo R y S, ¿ok? R y S. ¿Okay? Y nuevamente, fíjense que es una forma muy corta, muy sencilla, más conveniente de escribirla así, ¿verdad? Porque como yo sé que R representa a la afirmación se sentó y S representa la afirmación se mantuvo callado, pues esto se leería se sentó y se mantuvo callado, tal como dice la afirmación original. ¿Se fijan? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que yo aquí tengo dos afirmaciones compuestas, la 3 y la 5. Fíjense que aquí el conector fue la palabrita O y aquí el conector fue la palabrita I. Pues esas dos afirmaciones compuestas en cierta forma son diferentes, ¿ok? Diferentes. Porque en una se usa la conexión, el conector O y en el otro se usa el conector I, ¿ok? Pues mire, sí, hay diferentes tipos de afirmaciones, ¿ok? Compuestas. Y vamos a presentarlas ahora, ¿ok? Definición. Una afirmación compuesta en la forma P y Q que representaremos con el símbolo
Muy parecido. En vez de P y Q, P, este signo que parece una V, pero no es, virada al revés, Q. Así que eso se va a leer así, P y Q, ¿ok? O sea que de ahora en adelante, cuando yo quiero usar el conector I, no pongo la palabrita I, sino que pongo este signo para indicar que es I, ¿ok? Se llama la conjunción de P con Q. ¿Okay? La conjunción de P con Q. Así que esta que está aquí sería un ejemplo de una conjunción. ¿Por qué? Porque el conector es la palabrita I. ¿Okay? Y cuando es la palabrita I de conector, en vez de usar la palabrita I, se usa este signo y se lee como I. Y se llama la conjunción de esas dos afirmaciones. Así que esta sería la conjunción de las afirmaciones. Se sentó y se mantuvo callado. ¿Okay? Segundo, una afirmación compuesta en la forma P o Q, denotada por medio del símbolo P, una cosa que parece una V, ahora no virada al revés, sino como va, Q, se llama la disjunción o disyunción de P con Q. ¿Sí? Muy bien. Tercero, una afirmación compuesta que se lee como P o Q, pero no ambas. O P o Q, pero no las dos. O P o Q, y que se representa con el símbolo. Voy a seguir aquí abajo para no borrar esas dos afirmaciones, ¿sabes? La 3 y la 5, porque quiero hablar sobre ellas ya mismito, otra vez. Y que se representa con el símbolo P, una cosa que parece una V, con una rayita debajo o subrayada, Q. Se llama la disyunción o disjunción exclusiva de P con Q. Bien. Ahí tenemos eso. Y la cuarta y última, que de hecho no es una afirmación compuesta. Aquí yo aproveché para definirles tres afirmaciones compuestas: la conjunción de P con Q, la disjunción de P con Q, la disjunción exclusiva de P con Q, y una que no es una afirmación compuesta, es una afirmación simple, pero tiene un nombre particular. Si P es una afirmación, el enunciado no P el enunciado no P
que denotamos por cualquiera de los símbolos. Tilde P o una cosita así P se llama la negación de P, ¿ok? La negación de P. Bien, muy bien. Así que aquí hemos definido tres afirmaciones compuestas: la conjunción de dos afirmaciones, la disjunción de dos afirmaciones y la disjunción exclusiva de dos afirmaciones. Y hemos definido también otro tipo de afirmación que se llama la negación de una afirmación o de un enunciado, ¿ok? Bueno, recuerde que es una afirmación enunciado o una oración que usted puede clasificar como cierta o falsa. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tenga una afirmación compuesta? ¿Cómo va a decidir si esa afirmación compuesta es cierta o falsa? Usted puede decir si una de ellas es cierta o falsa o la otra. Pero si se la dan en una afirmación compuesta, ¿cómo entonces esa afirmación compuesta va a ser cierta o falsa? Pues vamos a hacer el siguiente análisis. Mire esta. Esta es una conjunción, ¿verdad que sí? Es una conjunción. ¿Cómo yo sé que es una conjunción? Porque el conector es la palabrita I. Y cuando el conector es la palabrita I, que se representaría de esta manera, se llama la conjunción de P con Q. ¿Cuándo será que una afirmación compuesta que es una conjunción será cierta? Pues mire, la palabrita I conlleva un mensaje. Cuando usted dice esto y esto, el mensaje que se conlleva es que las dos cosas, esto y esto, ¿verdad que sí? Así es que, fíjese que una afirmación compuesta que sea una conjunción será cierta si las dos afirmaciones son ciertas, ¿verdad que sí? Porque fíjese, si usted dice, vamos a suponer que a alguien le diera esa afirmación, esa orden, que dice, siéntate y mantente callado. Vamos a suponer que estamos en un salón y hay un estudiante que está de pie y está hablando, y el profesor o la profesora le dice, mira, siéntate y mantente callado. Entonces, alguien mira para atrás y dice, mira, se sentó y se mantuvo callado. Emite esta afirmación. Y usted mira y ve que el estudiante está sentado y está callado. Usted dice, sí, verdad es, se sentó y se mantuvo callado. ¿Verdad que sí? Ahora, si usted mira y usted ve que el estudiante se sentó, pero sigue hablando con el vecino y dice, no, se sentó, pero esto no es cierto. Así es que esta afirmación que dice esto y esto no sería cierta, porque una de las dos no es cierta. Y el mensaje que conlleva el decir y es que las dos tienen que ser ciertas. Igualmente, si usted mira y el estudiante está parado de pie, silencioso, pero no está sentado, pues tampoco es cierto, porque esta parte no se cumplió. Y claro, si el estudiante se mantuvo de pie y se mantiene hablando, pues claramente ninguna de las dos es cierta, y la afirmación compuesta, que es la conjunción de esas dos afirmaciones, no sería cierta. Así que fíjese, una conjunción será cierta si las dos afirmaciones que la componen lo son. ¿Ve? Fíjese, en el ejemplo 3 sería una disjunción, ¿verdad que sí? Porque fíjese que usamos el conector O, ¿verdad? Y cuando usted usa el conector O, tenemos lo que se llama una conjunción o disjunción, que dicho sea de paso, se representa con este símbolo, ¿no? Parecido al de la conjunción, pero con la cosa que parece una V virada al revés, tal como es la V, ¿verdad? Pero no es una V, es un signo distinto. Bien. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de una disjunción de dos afirmaciones. De la afirmación, me pongo los zapatos nuevos o me pongo la camisa. ¿Qué mensaje conlleva esa palabra o? Fíjense que el mensaje que conlleva es diferente al mensaje que conlleva la palabrita y, porque la palabrita dice esto y esto, las dos cosas. La palabrita o como que le da una cierta libertad. Esto o esto, una de las dos. Y claro, si da la casualidad que las dos, pues sí. Si se dan las dos, pues ocurrió una o la otra. Ocurrieron las dos, ¿verdad que sí? Así que fíjense, una disjunción será cierta cuando por lo menos una de las afirmaciones que la componen es cierta. ¿Se fija? Así que ahí tenemos un criterio distinto para determinar cuándo es que una disjunción es cierta. Si por lo menos una de las dos afirmaciones que la compone es cierta.
Fíjese que la conjunción será cierta cuando las dos afirmaciones que la componen son ciertas. Y llegamos a la disjunción exclusiva, ¿verdad? Que se lee P o Q, pero no ambas. O se puede leer P o Q, pero no las dos. O se puede leer o P o Q. Pues mire, ahí le ponen como una tranquilla, ¿verdad? Una o la otra, pero no las dos. Pero no ambas. O una o la otra. O sea que en este caso, a pesar de que es un O, dice pero no las dos, pero no ambas. O una o la otra. O sea que para que sea cierta una disjunción exclusiva, nada más una de las dos afirmaciones que la compone podría ser cierta, ¿se fijan? Y finalmente llegamos a la negación de una afirmación. Y fíjese, vamos a coger la afirmación está lloviendo. Aquí tenemos muchos estudiantes, ¿verdad?, en distintas partes del mundo que están viendo esto ahora, en este momento. Algunos de ustedes están en un sitio donde está lloviendo. Pues esa afirmación está lloviendo sería cierta, ¿verdad que sí? En su sitio. Pero entonces, si yo digo no está lloviendo, en ese sitio en que está lloviendo, eso sería falso, ¿verdad que sí? Bien. Igualmente, puede ser que muchos de los estudiantes que están viendo aquí, que están viendo la clase, puede ser que están en sitios donde no está lloviendo. Pues la afirmación está lloviendo sería falsa, porque no está lloviendo. Y entonces la negación, que es no está lloviendo, sería cierta, porque en efecto no está lloviendo en esos sitios donde no está lloviendo. ¿Se fijan? Así es que, ¿cuándo será que una afirmación, más bien que la negación de una afirmación es cierta? Pues sí, fíjese, si la afirmación original es cierta, la negación es falsa, y viceversa. Si la afirmación original es falsa, la negación será cierta. Pues miren a ver si esas cosas que hemos dicho, de cuándo es que una afirmación compuesta sea una conjunción, una disjunción exclusiva, o cuándo una negación será cierta o falsa, son cosas que usted puede aceptar sin discusión, ¿verdad que sí? Bien, lo puede aceptar sin discusión, que son ciertas, eso es así. Que una conjunción será cierta si las dos afirmaciones son ciertas. Que una disjunción será cierta si por lo menos una de las dos afirmaciones es cierta. Que una disjunción exclusiva será cierta si solamente una de las dos afirmaciones que la compone es cierta. Y si una afirmación es cierta, la negación es falsa y viceversa. Si la afirmación original es falsa, la negación será cierta. Pues como nosotros podemos aceptar eso como correcto, sin discusión, vamos a recoger esos 4 datos o hechos en un axioma. Y recuerde que eran los axiomas. Afirmaciones, ¿verdad?, que contenían unas leyes, propiedades, que usted las aceptaba como ciertas sin discusión, ¿verdad que sí? Pues mira, este axioma es el primer axioma que damos en el curso. Y empezamos diciendo, sean P y Q dos afirmaciones. Que recuerde que les podemos llamar también enunciados. Es lo mismo. ¿Ok? Fíjense, en las definiciones, los axiomas, los teoremas muchas veces empiezan estableciendo unos datos, ¿verdad? Mire, estas dos variables representan unas afirmaciones o enunciados. Bien. Primer axioma. La conjunción de P con Q. Y recuerde que se representaba de esta manera, P y Q, y se leía de esa manera, P y Q, será cierta si ambas afirmaciones componentes lo son. ¿Ven? Bien, esa es una regla. Mire, una conjunción va a ser cierta si las dos afirmaciones que la componen son ciertas. Es razonable, porque si dice una cosa y la otra, pues tienen que ocurrir las dos cosas a la vez para que la afirmación que dice una cosa y la otra sea cierta. ¿Se fija? No tiene que discutir eso. Usted lo puede aceptar como cierto sin discusión, porque es obviamente cierto si ocurre eso, ¿verdad que sí? La disjunción de P con Q, donde recuerden que al inicio del axioma nos identificaron lo que era P y Q, dos afirmaciones enunciadas.
que recuerde que se representa con este signo, ¿ok? Este símbolo, P o Q, se lee así, P o Q. Será cierta si al menos una de las dos o de los dos enunciados componentes lo es. O sea, con que por lo menos una de las dos afirmaciones que componen la disjunción es cierta, la afirmación es cierta, ¿ok? La disjunción va a ser cierta. Tercer axioma. ¿Cuándo será que una disjunción exclusiva será cierta? Pues hemos analizado que será cierta cuando únicamente una de las dos afirmaciones que las componen lo son, lo es cierta, ¿verdad? La disyunción, que también se puede decir la disjunción, pero que usa las palabritas disjunción, disyunción, es lo mismo, ¿verdad? Igual que usa las palabritas afirmación, enunciados, es lo mismo. La disyunción exclusiva de P con Q, que recuerden que se representa con este símbolo, ¿verdad? P o Q, pero no ambas. Se lee así, P o Q, pero no ambas, P o Q, pero no las dos, o se puede leer o P o Q, ¿ok? Será cierta si únicamente una de las dos afirmaciones que la componen lo es. Si una de las dos nada más es cierta, si una sola de las afirmaciones que componen una disjunción exclusiva es cierta, entonces la disjunción exclusiva es cierta, ¿ok? Bien, vamos a ver este otro. Cuarto y último axioma. Si una afirmación, o un enunciado, ¿verdad? Es cierto, si un enunciado P es cierto, su negación, que se representa por cualquiera de estos dos símbolos, no, y se lee no P o no P, será falsa, o viceversa. Y viceversa quiere decir que si la original es falsa, entonces su negación será cierta, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos ese primer axioma del curso. ¿Cuándo es que una afirmación compuesta es cierta? ¿Cuándo una de esas tres afirmaciones compuestas que hemos visto hasta ahora? Vamos a ver 5. ¿Cuándo 3 de esas 5 afirmaciones compuestas es cierta? ¿Cuándo es que la conjunción es cierta? ¿Cuándo es que la disjunción es cierta? ¿Cuándo es que la disjunción exclusiva es cierta? Y también hemos establecido un axioma que nos dice cuándo es que la negación de una afirmación será cierta o falsa, ¿ok? Y fíjese, les repito, que lo que dicen esos axiomas es razonable que usted la acepte como cierta, porque obviamente debe ser así, ¿verdad? Y por eso es que lo llamamos un axioma. Son reglas, leyes o propiedades que usted acepta sin discusión como que son ciertas, ¿ok? Bien, bueno, pues efectivamente con esta definición, ¿verdad? O más bien este axioma terminamos esta segunda parte de la primera lección de nuestro curso. Nos vemos entonces.